Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Congreso suspende sesión plenaria en la que debía elegir a vicepresidente de la Nación. Ejecutivo cambió la terna a último minuto. Polémica por posible diputación de asistente personal de Roxana Valdetti en el Congreso si es electo Oliverio García Rodas. Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia traslada a juzgado de mayor riesgo el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. Contraloría General de Cuentas interpone denuncia en el Ministerio Público contra AMSA por desembolso de 22 millones de quetzales en saneamiento del lago de Matitlán. Presidente de Cuba dispuesto a reabrir una embajada en los Estados Unidos siempre y cuando se confirme que no está en la lista negra del terrorismo. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. No hubo designación en el Congreso de la República del nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Es más, se modificó la terna. El consenso que se ha llegado y además por las consultas que se deben de realizar a lo interno, tanto de las agrupaciones partidarias como así para ver la calidad y las cualidades de la terna que ha enviado el señor presidente. Junta directiva declara receso y se convoca para continuar con la presente sesión para mañana 13 de mayo. Mañana 13 de mayo a partir de las 14 horas. El Congreso de la República suspendió la sesión plenaria en la que se designaría el nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la Nación en sustitución de Roxana Valdetti, con una nueva terna en sus manos conformada por Adelaide Torreviarte, Adrián Zapata y el diputado Oliverio García Rodas, quien sustituyó a Carlos Contreras, quien tiene impedimento constitucional. Los diputados no llegan a consensos para dar al menos 80 votos al acompañante del mandatario, Otto Pérez Molina. Sin embargo, al principio no fue así. En reunión de junta directiva por la mañana trascendió que ya se había encontrado consensos para elegir a Adela de Torreviarte, pero a minutos de comenzar la sesión llegó la carta del presidente con el nuevo integrante de la terna, el diputado Oliverio García Rodas. Esta designación provocó que los consensos se rompieran. Se tuvo un receso de 20 minutos, pero no se pudieron retomar los acuerdos. Entonces quedó suspendida hasta el próximo miércoles a las 14 horas. Luego de que el Poder Ejecutivo efectuara un cambio de último momento en la terna de vicepresidenciables, donde se sustituyó al ministro de Trabajo Carlos Contreras por el diputado Oliverio García Rodas como candidato para sustituir a la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Algunos diputados del Congreso de la República no dudaron en calificar los cambios de última hora como una irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo. Realmente había una irresponsabilidad por parte del mandatario al no enviar una terna que fuese cuestionada y sobre todo que tuviera una prohibición constitucional. El día de hoy se cambia la terna, se hace una propuesta de un diputado del Congreso de la República del partido oficial, por lo tanto en ese momento deja sin materia la supuesta prohibición que había por parte de un ministro y por lo tanto creo que eso dejó sin efecto la discusión en el Pleno del Congreso. Creemos de que hay diferente gente que ha asesorado al presidente, no solo en esta situación, sino en anteriores, que no han tenido la claridad de alertarle a él sobre los posibles errores, los posibles efectos y producto de estos que estamos viviendo en esta crisis. Creemos que hay una responsabilidad y ahora habrá que analizar la nueva terna, aunque dos de sus miembros ya son conocidos, para ver si se logra el consenso. Y eso es todo un análisis que hay que hacer y por supuesto que no se podía hacer hoy aquí en 45 minutos. ¿Y por qué esto?
porque una vez más digo, los guatemaltecos están cansados de estar viviendo la misma situación, de estar viviendo una situación en donde no se les da respuesta, de estar viviendo un gobierno que deja zozobra, un gobierno que genera dudas, un gobierno que no es transparente, y entonces eso no lo podemos continuar eligiendo a una persona que no sea la idónea y la adecuada para eso. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted de ser electo Oliverio García Rodas como el suplente de Ingrid Roxana Valdetti Elías? Quien ocuparía su lugar en el Congreso de la República sería Daniela Beltranena, la asistente personal de Roxana Valdetti. La mano de Roxana Valdetti Elías en la política de Guatemala se quiere perpetuar. Por alguna razón que se desconoce, el presidente Otto Fernando Pérez Molina designó en sustitución del ministro Carlos Contreras, quien tiene impedimento constitucional para ser vicepresidente, al diputado oficialista Oliverio García Rodas. Pero ¿por qué Valdetti aparece en la escena cuando se supone que ya no tiene nada que ver? La respuesta es que si Oliverio García Rodas es electo, su sustituto en el Congreso sería nada más y nada menos que Daniela Beltranena, asistente personal de la ex vicepresidenta y quien viajó con ella a Seúl, Corea, cuando se conoció que el prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón era el cabecilla de la banda de defraudación aduanera conocida como La Línea. El presidente del Congreso admite que la posible toma de posesión de la asistente de Valdetti provocó que en el hemiciclo todo se suspendiera. Eso es algo que cabalmente hizo que se tomara este receso, para que el día miércoles ya haya una decisión y que se pueda quitar ese tipo de asuntos que puedan enturbiar esta elección. Los diputados del organismo legislativo reaccionaron ante la interrogante de quién podría asumir la curul si Oliverio García Rodas fuera electo como vicepresidente del país. Para su sorpresa, podría ser Daniela Beltranena, la mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, por lo que los legisladores no dudaron en señalar que sería un problema si ella asume el cargo. Hay algunas preocupaciones de quién, si por ejemplo Oliverio fuera, quién vendría en lugar de él, y tampoco queremos correr riesgos. Entonces sí tenemos que hacer un análisis con los comités ejecutivos. Es un tema que nos preocupa, todavía está latente lo del lago de Amatitlán, y ahí estaba precisamente ella. Yo creo que es un tema a analizar muy detenidamente y que genere cierta estabilidad para la sociedad y que le dé certeza. No podemos elegir así tan improntamente. Es más, yo proponía que el jueves, para ver currículas, analizar realmente detenidamente. Yo creo que sí, realmente dentro de la institucionalidad del Congreso de la República hay que analizar ese tipo de situaciones. Una imagen deteriorada ya dentro del Congreso de la República y tener una variable de esa naturaleza complicaría la situación. Pero ¿quién es la posible futura diputada Daniela de la Luz Beltranena Campbell? Tiene 26 años y en los últimos 3 los ha vivido al lado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Hasta el 30 de abril era su asesora y asistente personal, pero dejó el cargo para impulsar su candidatura como diputada después del escándalo de la SAT. Si lo logra, será una de las operadoras de Valdetti en el Palacio Legislativo. Sus allegados la describen de esta manera. Si Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado y ahora prófugo, era la mano derecha de Valdetti, Beltranena era la izquierda. Ella se encargaba de organizar las agendas de la vicepresidenta, la acompañaba a los viajes dentro y fuera del país, daba órdenes a los funcionarios en su nombre y cumplía sus tareas sin cuestionarlas. En un mero trámite, sabe usted, la renuncia de Roxana Valdetti ha sido ya publicada en el Diario Oficial. Queda ya oficializada la desvinculación de Roxana Valdetti al gobierno. Ahora ya no tiene inmunidad, ya no tiene despacho vicepresidencial y ya no tiene una sola pared en el palacio donde penda su fotografía portando la banda presidencial. Luego que en el Diario Oficial saliera publicado que el Congreso aceptó su renuncia, se procedió a quitar todas las imágenes de las instituciones
para dejar espacio al nuevo vicepresidente o vicepresidenta. A partir de este momento, pues ya las instituciones pues inician el proceso en el cual pues se está a la espera del nombramiento de la persona que va a llenar la vacante, y en automático pues hay una nueva fotografía. 3 son las personas que pueden sustituir a Roxana Valdetti Elías: Adela de Torreviarte, Adrián Zapata u Oliverio García Rodas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Seguimos con más noticias. A usted, el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea se ha elevado a un juzgado de mayor riesgo. La Cámara Penal de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la solicitud hecha por el Ministerio Público de elevar el caso de la estructura de defraudación aduanera conocido como La Línea a un juzgado de mayor riesgo. La razón es la influencia y el poder económico que los integrantes de esta banda puedan tener, con lo cual podrían influir en las investigaciones. Con lugar la determinación de la competencia penal del proceso número 01074-2015-00-115, que se tramita en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. 2. Se autoriza que el proceso penal antes identificado se tramite en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Guatemala, juez B, de mayor riesgo. Si los indicados llegaran a enfrentar un juicio oral, este será conocido por el Tribunal Primero de Sentencia y Narcoactividad de mayor riesgo B. Dicho fallo será conocido de inmediato por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, que era el que estaba conociendo este caso. Y en caso se abriera a juicio, la competencia corresponderá al Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Guatemala, Grupo B, de mayor riesgo. Presentado por la Fiscal General de la República en el escrito inicial y de lo expuesto por el fiscal delegado, quienes indican que existe riesgo por la importancia de los bienes jurídicos tutelados, así como por el poder económico que ostenta la supuesta organización criminal, pues se argumentó que se encontraron millones de quetzales en efectivo en algunos allanamientos, así como la posibilidad de acceder a armas de grueso calibre, tal como se pudo advertir en las escuchas presentadas por el Ministerio Público. La Contraloría General de Cuentas accionará penalmente en contra de AMSA, esto por el contrato de saneamiento del lago de Amatitlán. La Contraloría General de Cuentas interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra los exfuncionarios de AMSA, la Autoridad del Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán. El recurso fue interpuesto porque el contrato que hizo AMSA con una empresa israelí por 22 millones de quetzales para que ésta le vertiera un químico al lago para su saneamiento podría tener ilícitos. Porque ellos creen, los auditores gubernamentales, que hay algún tipo de posible ilícito, entonces se presentó la denuncia el día de hoy al Ministerio Público. Nosotros estamos solicitando que de comprobarse algún ilícito, pues se recuperen los 22.830.030 quetzales. Esta denuncia que se está presentando el día de hoy, o que se presentó mejor dicho, es exclusivamente por el tema de la compra de 23,000 litros de líquido. La Contraloría indicó que más adelante se podrían realizar acciones penales. El organismo legislativo ha dado su visto bueno para que se le retire la inmunidad al ministro de Desarrollo Social. La Comisión Pesquisidora del Congreso de la República en contra del ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, ha recomendado al legislativo retirarle la inmunidad al funcionario por ciertas dudas en la compra de maquinaria que hizo el FODES por medio de los estados de calamidad. Yo creo que no sería un buen mensaje por la situación de los movimientos sociales que se han dado, y ahorita hay que tener un poquito de prudencia
a manera de que haya estabilidad y ojalá la llegada del nuevo vicepresidente las cosas vayan tomando su cauce y lleguemos con toda tranquilidad a las elecciones. El parlamentario añadió que el Congreso tiene que definir en los próximos días si se le retira o no la inmunidad al funcionario y que éste sea investigado por el Ministerio Público. Y ante los numerosos rumores sobre un posible cuestionamiento de la liquidez del Banco de Desarrollo Rural y advertencias sobre su posible intervención por parte de la Superintendencia de Bancos, los directivos de la entidad bancaria han salido a desmentir los rumores y han dado a conocer que han presentado algunas denuncias por el delito de pánico financiero, por lo que piden a los guatemaltecos no dejarse sorprender por esos rumores. Bueno, nosotros en primer lugar rechazamos rotundamente esa cantidad de rumores que han circulado en el país, dado que nuestro banco es uno de los bancos más solventes y con más solidez que existe en el medio financiero guatemalteco. El banco, la solidez y todos esos aspectos que se mencionan han sido demostrados a través del tiempo. Yo tengo aquí al licenciado Lizardo Sosa, que es miembro de nuestro Consejo de Administración, que es un economista reconocido en nuestro medio, que les podrá comentar un poquito más sobre la solidez que yo acabo de mencionar. Sí, yo creo que los rumores de que se habla eran de conocimiento del banco desde hace un poco más de una semana, y hasta el día de ayer estos rumores no habían producido ningún efecto anormal dentro del comportamiento del flujo de dinero de depósitos y retiros del banco, de manera que el banco ha podido atender a todos sus clientes y lo seguirá atendiendo de la misma manera como lo ha hecho siempre, gracias a que cuenta con una liquidez suficiente. Pero sí es importante resaltarles que estos rumores, ahora sí el banco ya se preocupó, ya se han identificado 5 casos, ya están presentadas las denuncias en el Ministerio Público y me parece que el día de mañana podrían presentarse otras 10, porque creemos que este tipo de actitudes tan desleales con el país deben de tener un costo para quien las comete. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, aquí con voz un poco ronca, que seguramente ustedes también tienen en su casa, de algún virus miserable que se ha venido con la crisis y nos ha atacado a algunos. Pero bueno, aquí vamos a estar colaborando con el canal y sobre todo seleccionando y ofreciéndoles a ustedes los temas de debate que para hoy hemos creído oportunos. Son dos muy similares, como ustedes comprenderán, todo gira en torno a esa terna vicepresidencial o esa terna que el presidente ha presentado al Congreso para que se elija de entre ellos por parte de los diputados la o el vicepresidente que sustituirán a la señora Baldetti, que presentó su dimisión, y la vamos a enfocar de dos perspectivas. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Pero ¿qué puede ocurrir más como medidas, propuestas o proyectos para reformar lo que hay? Y para esto dos diputados nos acompañan. Luis Pedro Álvarez, que es diputado de Encuentro por Guatemala, y también el diputado Erga Agzib, que es independiente. Señores, buenas noches, muchísimas gracias. Doña Silvia, muy buenas feliz noche, y para ti la primera. Muchísimas gracias, bienvenidos ambos. Aquí tal vez hay un tema medular con el que me gustaría comenzar este programa. Se supone que ustedes como diputados debieron de haber conocido con antelación esta terna. Según entiendo, fue hasta el día de hoy que se reunieron y conocieron la terna, y debido a que había una ilegalidad de que participara el ministro Contreras, fue suspendida la sesión. Yo quiero preguntarles específicamente a qué se debe. ¿Se podría ser una negligencia, un descuido, o podría haber un plan perverso, como muchos han dicho, del gobierno del turno para retrasar la elección a vicepresidente? Señora Agzib, yo quisiera empezar a oír cuál es su postura al respecto. Usted estuvo muy cerca al Partido Patriota y los conoce de frente. ¿Qué está pasando? Bueno, gracias Silvia. Buenas noches a todos. No he estado en el Patriota, sí los conozco, pero no he estado en el partido. Yo lo que veo es que no podemos dejar de lado lo que está aconteciendo en el país, la crisis política, la crisis de gobernabilidad. Y mi primer punto es que el presidente no ha entendido o no quiere entender lo que está atravesando su gobierno y el país. Él es uno de los grandes causantes de lo que está pasando. Había enviado una terna que obviamente tenía una inconstitucionalidad, era la que nosotros conocíamos,
Hoy estábamos convocados a las 2 de la tarde. La reunión comienza a las 3:30 y aquí cargo copia de la nota. A las 3:05 llega la nueva terna donde cambia. Es una decisión compleja para el Congreso, no se trata solo de elegir un nuevo o nueva vicepresidente para que termine un periodo. La población, que es lo que más importa en esto que está atravesando el país, hay movimientos, hay diferentes sectores que lo que están demandando es cambios profundos al sistema político. La causa de la crisis de corrupción, de ingobernabilidad que está pasando es que tenemos un sistema político viciado, donde el financiamiento es lo más importante. Los partidos que venden ministerios, que buscan recursos de diferentes y dudosas fuentes muchas veces, llegan con una serie de compromisos y terminan cediendo espacios, que es lo que le pasó al Partido Patriota. Llegan las redes, copan y se crece la corrupción. Y pareciera que el presidente no está entendiendo que la población está demandando cambios y la oportunidad que él tenía de enviar una terna con personas con credibilidad, con una imagen distinta, ¿para qué? Para poder impulsar una reforma política, que es lo que el país está pidiendo. Eso creo yo que es lo importante, y él al parecer no ha entendido eso, nos pone en un aprieto en el Congreso porque nos manda una terna en donde compromete la gobernabilidad. ¿Qué pasaría si el Congreso hoy, por ejemplo, elige sin calificar a Oliverio ni a ninguna, que las tres personas pueden tener por ejemplo, casualidad? si elige a Oliverio. Eso, por ejemplo. Uno, la gente lo que está demandando es, no queremos a los mismos políticos, al Congreso está mal visto. Pareciera que el Congreso pactó con el presidente y entonces nombró un diputado para que vaya a cubrir, y es un diputado del PP, el cual está hoy desprestigiado y no goza de credibilidad. Entonces, lejos de ser esto una salida, una oportunidad para cambiar, lo que puede suceder es que se complicaría lo que está pasando. Luis Pedro, como vamos a abordar el tema con dos abogados después de esto, vamos a ir a futuro. Mucha gente ha dicho, bueno, ya se han convocado elecciones, aquí no se puede hacer nada. Como que estamos condenados a repetir la historia el 6 de septiembre. Desde el Congreso sí se pueden hacer cosas, es decir, ustedes como diputados, o tú como abogado, o yo como ciudadano que te exijo a ti como diputado, yo quiero hacer algo. ¿Qué vías ves sin romper evidentemente el orden constitucional? Estamos hablando siempre dentro del marco constitucional. ¿Qué ideas se te ocurren? Por supuesto, y hay muchísimas. Pedro, Silvia, Edgar, muy buenas noches. Tal vez solo quisiera contestar muy concretamente a lo que decía Silvia, y en ese sentido creo que el presidente entiende perfectamente bien la situación. Simplemente es una irresponsabilidad más de su parte de haber enviado al Congreso de la República a una de las tres personas con un impedimento claro constitucional. Yo creo que todo esto fue parte de, según él, una argucia que le podría presentar alguna ventaja, pero yo lo considero una irresponsabilidad. En lo que tú dices, Pedro, definitivamente nosotros en el Congreso de la República, por lo menos en la bancada de Encuentro por Guatemala, hemos estado trabajando arduamente en una propuesta que pudiera generar los consensos necesarios, porque definitivamente en este momento de crisis institucional, que el primer paso es definitivamente reconocer que hay una crisis institucional en el país, pero la salida debe ser fortaleciéndola. Y nosotros desde hace muchos años, no es algo nuevo, la diputada Ninés Montenegro ha venido impulsando una reforma específica en el sector justicia, porque creemos que el tema, al final del día, el tema de corrupción es igual a un tema de impunidad. Y entonces lo que nosotros debemos luchar, y creo que es lo que deberíamos empujar a los guatemaltecos a que pudiera capitalizarse de todos estos movimientos, sería fortalecer el sector justicia. Pero con las bancadas que hay, la mayoría PP líder, vamos a decir que son los dos partidos, uno en crisis, el PP, o el sistema, pero fundamentalmente generada, como bien dicho el diputado, sí, por PP, y líder que quiere llegar al poder y que pareciera que ya está ahí y ya lo ganó. Con esa masa crítica, ustedes que no pertenecen a ese grupo, ¿creen que se puede negociar algo en el Congreso? Es sumamente difícil, pero cabalmente hace un año... ¿O qué apoyo necesitan? Sí, yo salí denunciando justamente la gravedad y lo que se veía venir en la crisis. Lamentablemente esto se está cumpliendo. Para mí los llamados y la responsabilidad que la población está demandando son los actuales actores, tanto Congreso y el mismo Ejecutivo, de hacer un cambio al sistema político, la ley electoral y de partidos políticos, el financiamiento, la forma como se eligen los diputados, los distritos, eso es fundamental. Del poder político del Congreso salen las grandes decisiones del país. Entonces hay un tema que es fundamental. ¿Qué debería, si el presidente tuviera esa voluntad y entendiera lo que está pasando en la crisis? Uno lo puede ver en las redes sociales, en la población, en la reunión, la gente está diciendo, miren, que el presidente renuncie, esa es una salida.
y entonces que el Congreso pueda elegir una terna que termine este gobierno, pero con la responsabilidad de impulsar esa reforma. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta, Luis Pedro. En las circunstancias en que está el Congreso de la República, una institución sin credibilidad, cuestionada de corrupción, ha realizado negocios millonarios y han habido pactos entre partidos. Eso es un hecho. ¿Es posible que lleguen a un acuerdo para escoger una terna de personas honorables? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que les quisiera hacer, ¿cómo adentro del Congreso se perciben los apoyos a los tres diferentes candidatos? Bueno, contestando a tu primera pregunta, definitivamente sí es posible, y si es posible eso va a depender, recordemos la crisis del caso Rosenberg, que termina con la aprobación de la ley de comisiones de postulación. La ley de libre acceso a la información pública también es el resultado de una crisis anterior. Yo creería que hay una enorme oportunidad, y sobre todo ahora que es una época electoral, sobremanera yo creo que el pueblo de Guatemala y todos los guatemaltecos, porque al final de cuentas, pues ahorita tal vez estemos como funcionario público, pero soy parte del pueblo de Guatemala también, tenemos una enorme oportunidad, dada la coyuntura, de comprometer a los partidos políticos para que los cambios se hagan ahora, no en el primer año de gobierno, no en el segundo, sino decir, bueno, usted está proponiendo y cree en una reforma política, por ejemplo, diga en qué es, la mete como iniciativa de ley y le empuja en el Congreso de la República. Si no, usted no le creo nada y no voy a votar por usted. Entonces, para nosotros es una oportunidad enorme de comprobar que somos consistentes con lo que estamos ofreciendo. Y segundo, solo para contestar muy concretamente a lo que tú preguntas, Silvia, de las diferentes fuerzas que se ven dentro del Congreso de la República, evidentemente el presidente, y vuelvo a lo que decía en un inicio, yo creo que sutilmente envía esta terna para generar polarización. Digamos en dos, al final del día vemos a dos personas que a lo mejor representan diferentes visiones de lo que es el Estado, o cuáles son sus funciones. Igualmente, pues ahora presentan a un alfil, a una tercera persona, que es uno de los cuadros del Partido Patriota, que sería nuestro colega, el diputado Oliverio García Rodas, que definitivamente pues cuenta con la confianza y el respaldo de la bancada patriota, y una opción, digamos, sin la polarización que existe en las otras dos propuestas. Entonces yo diría que por ahí iría mi análisis. Yo quisiera hablar de que sí hay una gran oportunidad. La Real Academia define la crisis como un cambio brusco a una enfermedad para agravarla o para mejorarla. Y aquí no podemos dejar de un lado a ese colectivo social, jóvenes, estudiantes, universitarios, que son los que realmente han puesto al país en esta posición de evaluar y de repensar qué vamos a hacer. Yo creo que este movimiento, este colectivo que tiene esa identidad, su lucha es contra la corrupción. Si el Congreso no asume la responsabilidad, si eligiera una terna, por ejemplo, comprometida, le aseguro que vamos a una depuración. Ahora, del Edgar, Congreso. pareciera, según entiendo yo, que ustedes no están de acuerdo con esta terna. No hay ninguno de estos tres candidatos que pueda llenar los requisitos para poder optar al cargo de vicepresidente. Bueno, de nuestra parte en la bancada de Encuentro por Guatemala quiero ser muy claro, la decisión institucional todavía no la hemos tomado. De hecho, precisamente fue la diputada Nené Montenegro quien fue la primera que en los corredores del Congreso hoy solicitó que tuviéramos un receso para poder realmente ver cuáles eran todos los escenarios de la propuesta que estaba pues presentando a última hora el Ejecutivo. Y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho las consultas y yo reconozco que el partido se diferencia de los demás porque realmente tomamos en cuenta la opinión de las bases y de los cuadros del partido, y es lo que estamos haciendo ahora y por eso pedimos el receso. Pero nuevamente, insisto, que hay algo que no se puede perder de vista en todo este contexto, que se está hablando y muchas personas hablan de la gran oportunidad de los cambios y definitivamente se pueden dar, pero tenemos que tener mucho cuidado de también caer en una actitud antisistema, donde pueda llevar, y hay gente, ya hay algún candidato por ahí hablando de Asamblea Nacional Constituyente, que eso amenaza los derechos individuales de los ciudadanos, que básicamente la Asamblea Nacional Constituyente se requiere para dos cosas: para poder modificar el tema de la prohibición a la reelección y para modificar los derechos individuales. Entonces, yo creería que por muy profunda y que se pudiera dar una reforma, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que en lo personal no comparto que sea la vía. Edgar, hay algunos televidentes que más o menos preguntan así: bueno, miren, diputados, ustedes ya han discutido un montón de años la reforma a la ley electoral, no la han hecho. Ustedes ya han discutido un montón de tiempo las reformas al sector de justicia, no la han hecho.
¿qué garantías hay de que una masa crítica de diputados suficientes, ustedes dos y no sé cuántos más, de verdad, cuenten con el apoyo ciudadano para que esto avance? Es decir, ¿cómo lo ponen en la balanza para que el ciudadano diga, mira, yo ya otra vez no, total, si ya se lo he hecho muchas veces? No, yo creo que hay desinformación porque propuestas a reforma, por ejemplo, al sector de justicia ya está hecha, ya está dictaminada inclusive. Sí, lo que pero pasa no es que pero el que tiene el poder de la aprobación es el presidente con junta directiva, y ahí es donde las bancadas principales, que ha sido líder y PP, que han estado gobernando los últimos 2 años, no han querido llevarlas hacia adelante. Las reformas a la ley electoral y partidos políticos, hay una propuesta consensuada desde la legislatura anterior con dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, que es oportuna para que se dé a conocer, porque lo que veo es que hay desconocimiento en esos temas, que se den a conocer con la suficiente apertura, y que ahora que hay presión popular se lleven hacia adelante. Entonces, Edgar, ¿qué contestarían ustedes? Yo lo que digo es que esta oportunidad es enorme para el país. Terminamos de colapsar el sistema o asumimos la responsabilidad para cambiarlo. Y ahí yo le devuelvo la pelota al señor presidente. Él, como representante del Estado, está viendo la demanda, está viendo la crisis de gobernabilidad. Tiene que aceptar que falló, que le cumplió al pueblo. Dentro de la terna, lo ideal es que debería ir una propuesta, señores. Aquí va una terna, así es. Y mi propuesta es la reforma política, y propongo a esta terna para que la que de ahí sea electa, impulsemos la reforma. El Congreso, en estas condiciones y en la coyuntura que hay, yo le aseguro que puede salir algo. Es una oportunidad, la población está vigilando. Yo invito a todos esos sectores estudiantes no decaer, hay que seguir demandando, porque de lo contrario la clase política no va a asumir la responsabilidad que le corresponde. Ahora, hablemos un poquito de los riesgos. Por ejemplo, si Oliverio llegara a ser electo, sabemos que quien entra a sustituirlo es Daniela Beltranena, que tiene serias sindicaciones, aunque aún no de manera legal, pero sí ante la población, por haber tenido vínculos directos con Roxana Valdetti. Sabemos que es una de las mujeres de confianza de Roxana Valdetti, y todo pareciera indicar que esta también es otra artimaña de la vicepresidencia para no soltar su estructura del poder. ¿Qué pasaría si ella llega a ser diputada y obtiene la inmunidad del cargo? Bueno, al final del día, inmunidad no es igual a impunidad. Ya se han levantado antejuicios en anteriores ocasiones a diputados al Congreso de la República, y no debería ser sinónimo inmunidad de impunidad para nada. Ya no digamos en un caso donde hubieran indicios de pruebas suficientes, en fin. Pero definitivamente es un riesgo, y es parte de las razones por las cuales precisamente hoy en el Pleno del Congreso de la República la bancada de Encuentro por Guatemala solicita una pausa para que podamos analizar todas esas consecuencias, porque evidentemente si a ti te presentan, como lo presenta el colega acá, con 1 hora de antelación o media hora de antelación, o ya durante el desarrollo de la plenaria, un cambio tan importante es como cambiar al 33% de la terna, y las consecuencias que eso puede tener, pues decisiones apresuradas no se pueden tomar en un tema tan serio, tan importante para el país como lo está haciendo el nombramiento el nombramiento de un vicepresidente, que fácilmente se puede convertir en el presidente de la República. Si ocurriera. Claro. Ese es el segundo escenario que vamos a analizar un poco más tarde. Yo les quiero dar un minuto para que ustedes nos hagan una reflexión, pero de un minuto, de cómo ven los escenarios de lo que va a ocurrir, según ustedes. Ustedes viven en el Congreso, han oído a compañeros diputados decir, oye, esto se dice, pero yo no lo voy a hacer, saben de sobra los entresijos. Si pusiéramos una bola de cristal y yo le dijera, mira, Edgar y Luis Pedro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál creen ustedes que es el escenario más probable, no más deseable, más probable de lo que pase? Quizá para cerrar la... Con las decisiones que está tomando el gobierno y que no hay la voluntad de hacer cambios, yo veo una crisis agravándose, veo a la población con más demanda, que está en su justo derecho porque está cansado de estar viendo lo mismo y que la corrupción campee dentro del Estado. Pero tal vez lo que más me preocupa es el proceso de elección. Estamos viendo una elección de una campaña política igual que en las elecciones anteriores, donde lo que está privilegiándose es los regalos, el dinero, hay que investigar dónde están viniendo esos recursos, lo cual nos dice que el próximo gobierno va a ser igual o peor que el que tenemos. O sea, ese es el escenario que tiene el país. Por lo tanto, la población, así como está saliendo a manifestar, a demandar sus derechos y a un cambio en el país, yo creo que es la oportunidad. Ahora, Edgar, la de población, reflexión. ¿cómo puede
hacer esos cambios si los que votan son ustedes? Inclusive los enfrentamientos que han tenido ya con los estudiantes de la Universidad San Carlos son fuertes. O sea, la población está mostrando rechazo y al final, aunque usted diga, la población debe elegir, los únicos que eligen son ustedes. Entonces, ¿qué nos garantiza de que podemos salir de esta crisis institucional? Es que esa es la responsabilidad que la clase política tiene que asumir. Por eso hablaba yo de la crisis para terminar este gobierno y darle un respiro, pero también no hay que perder de vista la elección electoral, porque constitucionalmente tenemos que ir a una elección y ahí va a depender mucho cómo va a quedar conformado el Congreso y quién va a ser el nuevo gobierno. Sí, y muy rápidamente yo diría que lo importante aquí es la consistencia. Que se vea la consistencia de los partidos políticos, es decir, ahorita tenemos una oportunidad también de oro, diría yo, para que se puedan dar algunos cambios que hemos estado luchando por años. Pero a la mafia le interesa que se den esos cambios. Por supuesto que no. Entonces hablemos en términos reales. Yo creo que hay respuesta, hay respaldo de la población para que estos cambios se den. Nadie se hubiera imaginado hace 2 o 3 meses que la vicepresidenta iba a caer en la forma que cayó. Yo creo que eso es importante tenerlo en consideración y yo creo que esto no va a parar. Nadie se hubiera imaginado que ahora hay escuchas telefónicas implicando a una magistrada de Corte Suprema de Justicia, que de hecho Encuentro por Guatemala se abstuvo, votamos en contra de la designación de esos miembros de Corte Suprema de Justicia precisamente por algunos señalamientos importantes y nadie lo hubiera pensado, pero ya está y pasó. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a creer de que esas reformas que soñamos a profundas en reforma electoral, en reforma del sector justicia, se van a dar y ahí sí corresponde a nosotros, los partidos políticos, hacer la iniciativa para que la población apoye. Muy bien, diputado Saxi y diputado Álvarez, muchísimas gracias por la explicación. Ahí han visto que sí se puede, hay opciones y lo que se trata es que los diputados que puedan, que quieran, la reconduzca y que ustedes y nosotros no nos dejemos vencer por la solicitud que se están haciendo. En esencia es un poco lo que hemos dicho. Vamos a ir con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval a algunos repasos de Twitter de interés. Gracias, doctor Trujillo. Nos vamos a las redes, tenemos mensajes. Nos dice, no queremos elecciones, no a Oliverio García y no a Daniela Beltranena a tomar el curul de García. Es una delincuente, es lo que nos dice Luisa Oscar. Los actuales diputados no pueden y no reformarán la ley electoral y de partidos políticos, solo harían pues algo a su gusto. Nos dice también Larisa, ¿qué pasaría si el pueblo pide la renuncia hasta de los mal llamados padres de la patria? Pensemos en las líneas de los demás ministerios y órganos de Estado, y el doctor Hernández nos plantea los únicos que no han reconocido la crisis son los politiqueros que viven de la corrupción. Parte de los mensajes que tenemos esta noche en Twitter, por supuesto que tenemos muchos más. Estamos con Cambio Terna, que será nuestro hashtag de la noche hasta las 10 p.m., donde estén en el análisis Philip Chicola y Hugo Novales. Al regresar estarán en nuestro estudio Mario Fuentes de Starac y el vicepresidente de SEDECOM, Alexander Eisenstadt. Quédese con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua. Bueno, aquí estamos de regreso. El tema, el mismo. Estamos o están a punto de elegir, o de ver si se elige, o de discutir la elección de un vicepresidente, de una terna bis presentada por el presidente, y vamos a hacerle una lectura técnica, o lo más técnica posible al asunto, habida cuenta que anteriormente se le ha hecho una lectura política y de opinión. 2 abogados, Alexander Eisenstadt, que es vicepresidente del SEDECOM, el Centro de Defensa de la Constitución, y don Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista. Señores, buenas noches. Yo voy a tirar la primera, que es de perogrullo, pero obligada. Tan torpes son los abogados que trabajan para el gobierno, que le clavan al presidente de 3-1, que tiene imposibilidad de presentarse, y el presidente tiene que cambiar, como era el señor Contreras. Bueno, yo tengo un criterio en el sentido de que no tenía una prohibición. O sea, se podía interpretar para la elección, pero no para la designación. O sea, el espíritu de esa norma es que los ministros que manejan, digamos, son autoridades y manejan recursos públicos, pues en un momento dado puedan utilizar los recursos públicos para fines de incidir en una elección. Ese es, digamos, y por eso es que habla de la temporalidad, ¿verdad? 6 meses antes, no dice los ministros per se, sino que 6 meses antes de la elección. Entonces la elección, si lo entendemos, sería la elección popular, la elección convocada. Sin embargo, bueno, ya creo que eso es ya irrelevante. Digamos que había 2 interpretaciones y la han hecho una. Ya simple y sencillamente cambió la terna, ya no tenemos que seguirnos fastidiando en esa discusión.
Y creo que lo que toca ahora es hacer un análisis de la coyuntura de lo que viene, ¿verdad? Ya viene una terna nueva, hay un diputado, ¿verdad? Raro eso de que, ¿verdad? Que los otros eran todos del Ejecutivo. Este es un diputado, no sé qué pasó ahí, qué negociación pudo haber habido para que un diputado haya entrado a batear. Un diputado cuya suplente es la mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que llama la atención, ¿verdad, Mario? Así es. Entonces, yo creo que, bueno, ¿será que él es el ungido ya dentro de una negociación en el Congreso o no? ¿Verdad? Eso es, lo vamos a ver el día de mañana, si es que hay una elección, porque se necesitan, recordemos, 2/3, es decir, el voto de 105 diputados, por lo menos, para que pueda resultar uno de los... Vamos a ir a preguntas de privado, porque hay muchas preguntas de privado. ¿Hasta cuándo se puede prolongar la discusión de elección? ¿Puede ser ad eternum? Bueno, no hay un plazo constitucional que obliga al Congreso a resolver dentro de un plazo específico. Sin embargo, entre más se tarde el Congreso, más se agravaría una posible crisis, si no constitucional, política, y eventualmente abría la puerta para la interposición de algún recurso que obligara al Congreso a sesionar permanentemente hasta que obtuviera alguna respuesta. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿qué pasaría si nos quedamos sin vicepresidenta? Recordemos de que los diputados van a receso, de descanso, más descanso, regresan en agosto, septiembre tenemos elecciones. ¿Qué pasaría? ¿Puede Guatemala estar sin un vicepresidente, Mario? Lo que sucede es que la Constitución de la República establece claramente que el vicepresidente es el coordinador de ministerios. Entonces, bueno, nos quedaríamos sin coordinador de ministerios. No es una asignación que tenga el presidente per se, sino que la tiene el vicepresidente. Entonces, bueno, ¿quién coordina? No habría coordinación de ministerios. Digamos, tendríamos que asumir eso, que eso pues tiene una incidencia en el gobierno y en la administración pública. De suerte que, bueno, y el presidente no podría salir del país en un momento dado, que no podría sustituirlo nadie. No es, alguno decía, no, es que lo va a sustituir el primero de los ministros en el gabinete, que sería el ministro de Gobernación. No, eso no lo dice no dice la Constitución. Tenemos otra de examen. Vamos a imaginar que tanto se discute por esta nueva terna, tanto que no se llega a un acuerdo. ¿Puede el presidente proponer otra nueva terna dentro de una semana, dentro de 15 días, habida cuenta que esta terna, pues, por la razón que sea, no termina en un consenso? ¿Esa es una opción viable? Yo sé que estamos complicando el privado, pero como estamos en una crisis tenemos que contemplar todos los extremos. Yo no veo una imposibilidad constitucional de cambiar la terna, siempre y cuando el Congreso esté de acuerdo en que no nombrará a alguien de esa terna. Pero si el presidente quiere insistir en esa terna, el Congreso tiene la obligación de nombrar a alguien. Nombrar sobre esa terna. Ahora, respecto a la pregunta de privado anterior, sí quisiera agregar que el problema puede ser aún más grave, porque a pesar de que la Constitución le fija algunas funciones al que ocupa el cargo de vicepresidente, también la ley le fija algunas funciones en cuanto a la presidencia de algunas comisiones, tiene funciones importantes en relación a la ley de extinción de dominio, etcétera, que son instituciones más operativas, sino por delegación constitucional, que sí empezarían a generar problemas operativos más claros dentro del gobierno. Yo también quisiera ir a una pregunta extrema, pero que la hacen los televidentes. ¿Qué pasa si el presidente fallece? ¿Si el presidente se enferma? ¿Quién quedaría a cargo del país? Bueno, habría una cefalía, porque antes, digamos, existía, digamos, en la Constitución del 56, el presidente del Congreso, digamos, se hacía cargo de la presidencia. O habían designados a la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces no había vicepresidente, pero habían designados. En este caso, pues simplemente no habría una cabeza, tanto en la jefatura de Estado como en la jefatura de gobierno, digamos, porque son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? La jefatura de Estado representa la unidad nacional y es el comandante general del ejército, mientras que el jefe de gobierno, pues, es el jefe del ejecutivo, ¿verdad? Y maneja todo lo que es administración pública. Entonces, obviamente sí sería una crisis mucho más grave, ¿verdad? O sea, que faltara el presidente y el vicepresidente, habría una cefalía. El Congreso tendría que nombrar, pues, rápidamente al vicepresidente,
por lo menos para que él sustituyera temporalmente al presidente mientras estuviera enfermo. Hay otra pregunta que ha salido antes y es sobre las reformas que todavía se pueden dar dentro del marco constitucional o sin violentarlo antes del proceso electoral. Hay gente que dice, mira, ya se convocaron elecciones y así vamos, no hay manera de cambiar. Y hay otros que dicen, bueno, sin romper el orden constitucional sí se pueden cambiar algunas cosas. ¿Cuál es la postura, digamos, de ustedes? ¿O no o sí? Y si fuera, se pueden cambiar algunas cosas, ¿qué margen puede haber de cambio? Bueno, podría cambiarse, digamos, la ley electoral, que se necesitan cambios en la ley electoral y de partidos políticos. Lo que pasa es que necesita, salvo que se aprobaran las que la Corte de Constitucionalidad dijo que podían aprobarse en el proyecto de reformas que envió el Congreso para dictamen de la Corte. Si fueran nuevas reformas, habría que pedirle otro dictamen a la Corte de Constitucionalidad para hacer las reformas. Yo no sé si habría tiempo para esto, ¿verdad? Porque, pues primero tiene que aprobarse con las 2/3 partes de los diputados. O sea, hay todo un proceso legislativo. Lo que nos falta es tiempo, ¿verdad, Mario? Así es. Ahora, lo que sí es interesante es que en este momento el Tribunal Supremo Electoral tiene un tema que para mí es fundamental, que es el tema del financiamiento político. El artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice que hay toda una serie de regulaciones para el financiamiento político. Incluso hay techos de campaña, que algunos de los partidos con las campañas anticipadas ya los excedieron. Y en el inciso G, ¿verdad?, del párrafo, creo que es el párrafo cuarto, del artículo 21, establece que el Tribunal Supremo Electoral puede no solo imponer sanciones administrativas, sino cancelar a los partidos políticos dentro del marco eminentemente del financiamiento político, que es una norma especialísima. Este es un tema que tiene el Tribunal Supremo Electoral pendiente de resolver. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral de cara a esto? Porque el financiamiento político... O sea, Mario, que si se cumple la ley, varios de los partidos más grandes que han incumplido podrían ser cancelados. Así es. Y o sea, hay cosas que están en ciernes dentro del mismo proceso electoral. Hay una teoría que sostiene un grupo de analistas y que es que no quiere el gobierno que se lleguen a elecciones. Existe un grupo de gente que dice a toda costa quieren evitar llegar a elecciones. ¿Esto podría ser posible y qué pasaría? ¿Cuál sería la finalidad de no querer llegar a elecciones? Sí, yo no lo veo como una posibilidad, sería un quebrantamiento del orden constitucional. Entiendo que hay muchas personas que están frustradas con las opciones políticas que existen, que desean manifestar esa indignación por medio de una reforma o refundación del Estado, pero dentro del ordenamiento constitucional como lo tenemos actualmente, y que yo no veo la posibilidad legítima de reformarlo antes de las elecciones, incluso después de las elecciones, veo algunos problemas por la coyuntura política que tenemos, deben de haber elecciones. ¿Cómo explicarle al ciudadano normal, que no es lego en materia jurídica, que si el pueblo es soberano, resulta que el pueblo no es soberano? Un ciudadano vota y sale ese partido político. 91% de los ciudadanos dicen no queremos a nadie y no sirve el voto. Queremos cambiar un proceso de la ciudadanía y no se puede. ¿Cómo desde el derecho, de la filosofía del derecho, explicarle al ciudadano, mire, usted es el soberano y usted es el que tiene el poder, pero usted va a hacer lo que yo le diga? Justamente ¿Cómo explicamos eso con palabras que lo que se hablábamos entiendan? con el diputado Axip, que él dice el soberano pueblo que sea el que decida. Al final el pueblo no decide quién es el vicepresidente, son los diputados. Pero esas son las reglas del juego, ¿verdad, Silvia? Esas son las leyes. Y el sistema republicano exige que haya un respeto a la Constitución y a la ley. Entonces, eso es para mí lo más importante, ¿verdad? Porque podemos prescindir de lo que sea, pero no podemos prescindir del imperio de la ley. Entonces, tenemos que cambiar la ley. Que los procedimientos son rigurosos, ok, tenemos que promover las reformas, pero no podemos interrumpir los procedimientos establecidos en la ley y en la Constitución. Yo voy a ser tenemos que respetar. De ciudadano necio, Mario. Yo entiendo eso, pero resulta que me va a venir un presidente que con una consulta popular puede hacer lo que le dé la gana y yo como ciudadano no puedo hacer nada. Yo entiendo el proceso de respetar, pero ¿por qué razón mi poder soberano no me permite hacer una reforma antes de? Sí, pero... Si hay una solicitud suficiente, si hay 5.000 firmas,
Bueno, estos procedimientos que marca la Constitución. Sí, pero si digamos el nuevo presidente, quien sea, viene y quiere vulnerar el orden constitucional, bueno, será el momento en que los ciudadanos digan, no señores, vamos a defender, porque esa es una de las obligaciones. Mario, ¿cómo lo es una de las obligaciones que tienen los guatemaltecos y los ciudadanos en general. ¿Cómo lo defendemos? Velar, ¿verdad? Y defender la Constitución y defender el régimen de legalidad. Entonces, vamos a tener que defenderlo. Si va a ocurrir eso, lo vamos a defender. Jorge Serrano Elías violó la Constitución, el autogolpe, lo vivimos. Alexander era chiquito. Los jóvenes y los muy viejos no. Pero ustedes no, sí. Pero lo vivimos, nos opusimos e impedimos, fundamentalmente los ciudadanos, que se consumara ese desaguisado. Ahora recordémonos que teníamos cortes más honorables. Se puede hacer esto hoy día con cortes que inclusive están sindicadas de formar parte de una mafia y estructuras de crimen organizado. Es posible con un sistema judicial, magistrados, algunos jueces, algunos, aclaro, es posible defender al Estado en estas circunstancias. Sí, es posible, pero es muy difícil. De hecho, este tipo de señalamientos socavan la confianza que el público debe tener en los tribunales en una sociedad democrática. Pero regresando al tema de las elecciones, yo entiendo que pueden haber ciudadanos que estén decepcionados con el proceso y que tengan miedo de lo que viene. Y es muy claro que la democracia no es simplemente votar, es mucho más que eso. Pero como mínimo es que hayan elecciones. Y deben de haber elecciones y eso nos traerá nuevos retos y nuevas formas de enfrentar esos retos. Incluso el pueblo que es soberano no significa que por medio de una mayoría se pueda aprobar cualquier tema, ¿verdad? Muy bien, ahí han visto ustedes, estamos en una crisis, creo que es un momento para, uno, leer la Constitución todos. Muchos ciudadanos preguntan cosas que de la lectura de la Constitución tendrían la respuesta. Dos, fijarnos en lo que pasó en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Nicaragua, y aprender de las lecciones. Quien no aprende de su pasado, sobra que yo diga la respuesta, porque ya todos ustedes la conocen. Tres, que apuntaban aquí muy inteligente los magistrados, y que Alexis de Tocqueville lo dice en su libro, o en el libro más conocido, en su viaje que hizo a los Estados Unidos, hay que ser ciudadano, a ser posible de tiempo completo, entendiendo como un ciudadano que se implica, que ha sido el mensaje de ustedes, en las cuestiones políticas. Si esperamos que otros hagan nuestro trabajo, posiblemente en el 2254, en el que usted y nosotros no estaremos sobre la tierra, algunos sí, seguiremos hablando de lo mismo y quejándonos, de no ya de los 500 años de opresión, sino de los 1427 años de opresión que no hemos sido capaces de solucionar por no ser ciudadanos de tiempo completo. Señores, muchísimas gracias. Doña Silvia, tenía que echar este speech porque creo que todos han animado un poco, y sin más preámbulos nos despedimos y le damos la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Muchísimas gracias, feliz noche, y Juan Carlos. Gracias, doctor, buenas noches. Nos vamos a las redes. Marcel nos dice, en el 93 se cambió la Constitución y se acortó el periodo de gobierno. Óscar Morales, la soberanía es superior a la Constitución y la soberanía está en el pueblo, todo depende de la interpretación. Elliot nos dice, ni con los ojos cerrados veo un candidato, por favor, cancelen las elecciones. Pablo nos plantea, no a Oliverio García de ser reelecto, los congresistas serán cómplices de la impunidad de Daniela Beltranena. Larisa nos plantea, en relación a esta reforma, se puede cambiar el valor al voto nulo. Y nos dice la ingeniera María del Carmen Aceña, sí necesitamos vicepresidente y que haga cambios, al menos que inicie la transparencia del Ejecutivo. No darles descanso al Congreso, no han trabajado y ahora se necesita que lo hagan, que actúen con conciencia de una vez. Son parte de los mensajes que tenemos en Twitter a esta hora con Cambio Terna. Cuando iniciaremos el debate a través de las redes, ya somos Trending Topic, iremos a la pausa, tendremos deportes y entramos directamente al análisis con Cambio Terna. Philip Chicola y Hugo Novales, quédese con nosotros.